Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva videoconferencia. Aquí estamos nuevamente, esta vez para abordar el tema de las neuropatías en los pacientes con mieloma. Y nos acompaña a la doctora Dorotea Fantel, como siempre, que está aquí presente, el doctor Marcelo Chávez con S. Les pido disculpas públicamente que en el flyer puse con Z. Es con S. El doctor Marcelo Chávez es médico del Hospital San Martín de Paraná, médico neurólogo. Pero le voy a dar en primer lugar, antes de darle la bienvenida a él, la palabra a Dorotea para que haga ella una mejor presentación. Bueno, buenas tardes. Muy contenta de estar hoy en compañía de, bueno, por supuesto de Mariana, y para no dejarla atrás, con el doctor Marcelo Chávez, que nos conocemos hace muchos, muchos años, y realmente, bueno, hace unos años nos abandonó del hospital italiano y ahora está trabajando en Paraná. Em, Marcelo, queremos escucharte un poco y bueno, que nos ayudes a sobrellevar este punto que son las neuropatías en los pacientes con mieloma, que como sabes, bueno, para algunos son realmente un problema y interfieren realmente en la calidad de vida de los pacientes. Así que con esto tenemos que tener mucho cuidado y bueno, alertar también a los pacientes sobre esto, ¿no? Así que, Marcelo, bienvenido a estar con nosotros y los pacientes. Bueno, muchas gracias, Dorotea, por la presentación. Y bueno, supongo que la dinámica va a ser a través de preguntas. Sí, Y para arrancar así, primero aclararnos un poco, contarnos un poco qué son las neuropatías y cómo se manifiestan y si pueden prevenirse o mitigarse sus efectos. bien, bueno, las neuropatías son aquellos cuadros donde está afectado el nervio periférico, ¿no? El nervio periférico forma parte del sistema nervioso que estructuralmente, anatómicamente, lo dividimos entre el sistema nervioso central, donde todos conocemos la parte del cerebro y la médula espinal, y la parte que está por fuera de la médula, que participan los nervios periféricos y los músculos, es lo que nosotros llamamos como digo, al sistema nervioso periférico. Y cuando se dañan los nervios, pueden haber un conjunto de síntomas dependiendo de las fibras que se afecten. Puede haber compromiso de las fibras motoras de los nervios y haber síntomas como debilidad, atrofia muscular, pérdida de reflejos, fasciculaciones, o pueden estar afectadas las fibras sensitivas, donde los pacientes van a tener estos síntomas tan incómodos como la sensación de adormecimiento, sensación de frío, calor, dolor, sensación de, a veces se le dice como que tienen agujas clavadas, todas esas manifestaciones sensitivas anómalas son la expresión del compromiso entonces de los nervios periféricos, y a eso se le llama neuropatías. Bien, Es muy importante aclarar, y después supongo que lo podremos ir charlando, es que hay muchas causas de neuropatía. Acá puntualmente estamos hablando, por supuesto, de las neuropatías que pueden estar asociadas al mieloma o a alguno de sus tratamientos, pero en la población general, enfermedades mucho más comunes como la diabetes, o en algunos otros tóxicos más comunes como puede ser el alcohol, también pueden afectar al sistema nervioso periférico y generar neuropatías, por lo cual es muy importante estar atento a estos síntomas e interpretar el contexto. Por más que el paciente tenga mieloma, hay que ver que no tenga alguna otra potencial causa que pueda ser tratable o reversible, un poco siguiendo la pregunta que vos me hacías, ¿no? exacto, porque una de las cosas que más consultan y preguntan siempre es si la neuropatía deviene del mieloma o deviene de los tratamientos, de los medicamentos como efecto secundario de los tratamientos, ¿no? Sí. En general, lo más frecuente es que esté asociado a algunos de los tratamientos que se utilizan. Por suerte, con las nuevas terapias y con las nuevas formas de administrar las terapias, cada vez vemos menos incidencia de neuropatía. Eso es muy positivo. Pero vale la pena aclarar
que si bien no es muy frecuente, algunos tipos de mieloma, sobre todo algunas variantes con algunas proteínas específicas, pueden dar neuropatía también. Entonces, es muy importante que los pacientes adviertan al médico, a su médico de cabecera, a su hematólogo sobre estos síntomas y que tenga una evaluación pertinente para ver si efectivamente uno lo asocia por el tipo de neuropatía en este caso, a las drogas o de acuerdo a las manifestaciones que puedan estar asociadas a la enfermedad si está activa, ¿no? Y además, te agrego, porque vos me preguntás si es por el mieloma o por las drogas, y yo te agrego que también pueden tener neuropatías de otras causas, como te decía antes. O sea, son pacientes que pueden tener diabetes o no tenían diabetes previas, pero tal vez por el uso de corticoides se despierta una diabetes y eso puede generar neuropatía. A veces los pacientes pueden tener algún déficit nutricional de vitaminas, etcétera, con lo cual creo que es muy importante dar este mensaje de que si bien lo más frecuente en este contexto es que esté asociado al uso de algunos quimioterápicos o algunas drogas, eh, hay que considerar otros diagnósticos diferenciales. Entonces, en el momento de detectar una neuropatía, primero se busca la causa que la genera y luego se tratan, se mitigan. ¿Qué se hace con ellas? Bien, sí, exactamente. Y justamente, como siempre decimos en medicina, primero es el diagnóstico y a partir de ahí, teniendo más claro cuál es la posible causa, también aparece el posible tratamiento, porque tenemos ahí dos cosas importantes. Una, si interpretar la causa, intentar eliminar esa causa o controlarla como primer factor. O sea, si nosotros finalmente llegamos a la conclusión que ese paciente es un paciente que tiene una diabetes que se activó y controlamos la glucemia, puede mejorar su neuropatía. Si había algún déficit nutricional, ajustamos eso y también puede mejorar su neuropatía. Y si interpretamos que es por la quimioterapia, ahí es muy importante la comunicación entre el neurólogo y el hematólogo y ver el grado, la magnitud de esa neuropatía y si es necesario también se pueden interrumpir transitoriamente o reducir, ajustar las dosis o las formas de administración de la medicación y eso me parece que es muy importante aclarar y bueno, ahí le puedo dar la palabra también a Dorotea porque eso es algo que definen Exacto. finalmente. Ellos ponen en la balanza el efecto adverso, la actividad de la enfermedad, y bueno, eso supongo que es una situación compleja, ¿no, Claro, Dorotea? exacto. Ahí le quería Sí. preguntar a Dorotea, ¿que hay posibilidades de modificar las dosis o cambiar los tratamientos cuando sucede esto? Bueno, creo que lo importante, y me parece que para rescatar de lo que dijo el doctor Chávez, es primero el trabajo multidisciplinario. Digamos, cuando uno sospecha de que un paciente tiene algún problema neurológico o tiene una polineuropatía, bueno, nosotros hematólogos sabemos de hematología, pero no sabemos de neurología. Así que hay que consultar con un neurólogo. Y bueno, y el neurólogo ahí nos va a ayudar realmente o nos va a inclinar la balanza después de un buen examen neurológico, que nosotros vuelvo a decir, podemos hacer, pero no hacemos el examen neurológico que hacen los neurólogos, y algún otro estudio como un electromiograma o bueno, le podemos preguntar al doctor Chávez qué otros estudios se pueden hacer, llegamos a un diagnóstico. Y si pensamos que esto tiene que ver con la droga que nosotros estamos administrando, por ejemplo, el bortezomib, que es la droga que más comúnmente nosotros vemos con pacientes que pueden desarrollar una polineuropatía, nosotros podemos ajustar la dosis, primero suspenderla hasta que la neuropatía vuelva, digamos, de un grado 2, por ejemplo, pase a un grado 1 o desaparezca. Y entonces podemos volver a indicarle al paciente la misma droga, pero quizás con una dosis menor y quizás, bueno, en una forma, antes, como yo le contaba al doctor Chávez, antes nosotros dábamos el bortezomib 2 veces por semana y en forma endovenosa, que en algunos protocolos todavía se da. Pero hoy justamente por la polineuropatía, el bortezomib se da 1 vez por semana y en forma subcutánea. Así que podemos no solamente bajar la dosis, sino cambiar la forma de administración. Perfecto, clarísimo.
Clarísimas las explicaciones. Marcelo, ¿cuál es la diferencia, también nos preguntan, entre una neuritis y una neuropatía? Bien. En la práctica no hay ninguna. Son formas que se les puede decir a lo mismo, digamos. Antes se le decía polineuritis. Antes es como ha evolucionado, cómo se ha subespecializado todo, ¿no? En los últimos años. Antes era como se hablaba de la demencia senil, ahí caía todo, y en las polineuritis caía todo. Generalmente todo lo que el sufijo itis es inflamatorio, entonces la polineuritis era como una enfermedad inflamatoria de los nervios y se le decía así porque dolía. Hoy en realidad preferimos hablar de polineuropatía eventualmente y luego específicamente de su causa. Así está la polineuropatía diabética, alcohólica, asociada a drogas, inflamatorias, etc. Pero del punto de vista práctico, a nosotros no nos cambia. En polineuritis, polineuropatía, estamos hablando de un daño periférico en los nervios y después lo importante, como decía recién la doctora, es evaluar bien al paciente y de acuerdo a las características de los síntomas, eso a nosotros nos ayuda mucho. Si el compromiso es más sensitivo, si es más motor, si es simétrico, si es proximal, si es distal, bueno, nosotros nos vamos orientando a este estudio de las posibles causas, ¿no? Porque en general, cada una de estas enfermedades tiene sus características. Y acá justo entra una pregunta que nos hace Marto que dice, ¿puede ser que el cuerpo se acostumbre a la toxicidad de la lenalidomida y desaparezcan algunos síntomas de la neuropatía? Está muy buena pregunta. Pueden pasar dos cosas. En la medida que uno a veces se aleja del inicio, hay como un umbral inicial donde hay más síntomas, puede haber si hay un efecto tipo de acostumbramiento. Después, si se aleja del momento que se le indicó y ya él tiene la capacidad del organismo de recuperar, los nervios tienen capacidad de recuperar. Y, y bueno, y creo que también, no sé si aparece algún tratamiento en el medio, eso es variable, porque no llegamos a ese punto, pero creo que es importante aclarar. Yo expliqué en un momento que los tratamientos había uno del tratamiento de base, depende de la enfermedad, o en este caso si está asociada a una droga, y después aparece lo que es el tratamiento sintomático. Más allá de la causa, estas neuropatías muchas veces cuando afectan, sobre todo yo decía las fibras sensitivas, dan mucho dolor, dan un dolor muy particular que se llama dolor neuropático, que es ese dolor que se lo escribe de muchas maneras, pero puede ser como un dolor lancinante, eléctrico, con sensación de ardor, de frío, de hielo en los pies, bueno, todas esas formas que se le describe. eh, Hay medicamentos que alivian esos síntomas también. ¿Sí? Eso también es importante. O sea, lo más importante, como hablábamos antes, es identificar la causa para hacer un tratamiento específico y segundo, que los pacientes sepan que existen tratamientos para aliviar esos síntomas. Bien, al respecto de los alivios de estos síntomas, y ya ahora los pacientes, viste, esperan un rato y después se empiezan a soltar y empiezan a preguntar en el chat y está copándose de preguntas. Al respecto de los síntomas, preguntan, ¿puede el aceite de cannabis ayudar a controlarlos? Esa es una pregunta que hace todo el tiempo para cualquier patología neurológica, el cannabis. Sí. Eh, lo que nosotros nos manejamos es por lo que se llama la medicina basada en la evidencia. Entonces, hoy hay estudios que han demostrado que el aceite de cannabis sirve efectivamente para algunas patologías neurológicas, sobre todo para la epilepsia, también para la espasticidad, y se ha visto que también es útil para aliviar algunos síntomas como el dolor. Pero en general los estudios han mostrado para el dolor oncológico general, como se le llama. Específicamente para este tipo de dolor, el dolor neuropático que yo estaba comentando antes, hay otros medicamentos más específicos que parecen, que en general en los estudios muestran y parecen ser más efectivos que el aceite de cannabis. El aceite de cannabis se lo utiliza como un adyuvante en algunos casos, porque también hay síntomas que se asocian a la neuropatía, sobre todo a nivel, sobre todo a la noche. Los síntomas neuropáticos se exacerban a la noche cuando el paciente se queda quieto y se va a dormir, y entonces ahí se superpone también un trastorno de ansiedad, insomnio. Entonces, el aceite de cannabis a veces tiene un efecto, sabemos que puede ser ansiolítico, relajante, y ayuda
en ese aspecto. Entonces, aclarando que hay otras drogas recomendadas en primera línea, el aceite de cannabis a veces lo podemos utilizar como un adyuvante para aliviar estos síntomas asociados que yo comentaba, ¿no? Bien, sigo con las preguntas de la gente. Norma dice, yo tengo neuropatía plantar, es como si pisara arena todo el día. Mi oncóloga me dice que es raro porque mi última quimio fue en el 2021. ¿Qué especialidad corresponde ver por este tema? Bueno, eh, ese síntoma puede ser por una neuropatía sensitiva. Ahí un poco lo que decía la doctora hoy antes, de que se pueden hacer algunos estudios complementarios para terminar de confirmar esto y caracterizarlo como un electromiograma con estudios de velocidad de conducción, motoras y sensitivas, y terminan de confirmar si esos síntomas efectivamente son por una neuropatía o no. Y respondiendo a que el hecho de que haya terminado su tratamiento hace 3 años, hay algunos pacientes que persisten con algunos síntomas como secuelas, ¿sí? O sea que No ah, es extraño. claro, podría pasar eso, sí. Aclaro que ese comentario me trae al principio a decir, bueno, ese paciente amerita una evaluación, descartar que no tenga otras causas, pero hecho eso y descartando que no haya otras cosas, tranquilamente puede ser como una secuela que le haya quedado, ¿no? Absolutamente. Y bueno, en función a la última pregunta que hace, ¿qué especialista le corresponde ver? Es un neurólogo, Bueno, ¿verdad? esto lo puedo decir yo, un neurólogo, exactamente. Yo también lo puedo decir. Lo dije yo primero, Exactamente. que no soy docta. Eh, Eh, Después pregunta Mar, ¿hay alguna comida o bebida que sirva para rebajar la neuropatía? Yo leo tal cual. Bien. No. En el agua general, tónica, pregunto, ¿el agua tónica? tónica La banana, tiene, No, la banana no, pero el agua tónica. no, porque el agua tónica tiene quinina, que es un Claro, exacto. componente que alivia los calambres, alivia los calambres. Hay algunas neuropatías que cursan con A veces calambres ayuda. y puede ayudar un poco. Sí. Pero bueno, particularmente las neuropatías asociadas al mieloma que son más sensitivas y de fibras finas no cursan con tanto calambre, pero está bien el comentario. Para los que cursan con calambre, el agua tónica puede ser la opción. acá Leila dice, si el electromiograma da resultado normal, pero continúa la neuropatía, ¿el tratamiento debe ser neurológico o se debe comenzar a tratar el mieloma? A ver, eh, si uno tiene un cuadro clínico compatible con una neuropatía y el electromiograma es normal, puede darse la situación que es más técnico eso, pero puede darse la situación que tenga compromiso solo de las fibras finas, así se llama. Los nervios están compuestos por muchas fibras dentro del fascículo, donde hay fibras más gruesas que tienen mielina, otras que no. Y el electromiograma solamente detecta a las fibras más gruesas. Entonces, algunos pacientes que tienen algunas formas de neuropatía que es exclusiva de las fibras finas, eh, puede no detectarse por el electromiograma, pero sí tiene características clínicas que en este caso el neurólogo las puede detectar y por más que no se vea en el electromiograma, el cuadro clínico es bastante característico. Y ahí el tratamiento es de los síntomas por un lado y no quita La que tenga, causa, por eso. claro, exactamente, que si querés vos, Dorotea, seguí con eso. No, lo que yo podría decir es que, por un lado, son, como dijo el doctor Chávez, el tratamiento de los síntomas, y por el otro lado, la causa, la etiología. No todo es atribuible al mieloma. Si el mieloma corresponde tratarse, hay que tratarlo, pero no hay que tratarlo por la neuropatía. A eso me refiero, ¿no? Claro. Bueno, Analía acá pregunta algo parecido a lo que preguntó Norma antes, dice que desde el 2016 el esposo estaba en tratamiento con el bortezomib y que tiene neuropatía en los pies plantar. Está sin tratamiento desde el 19 con remisión completa, felicitaciones por eso, y pregunta, ¿la neuropatía quedará de por vida? Bueno.
Eh, es muy probable que si después nosotros a veces ponemos tiempos que son promedios, ¿no? Pero en general, después de 2, 3 años, si persisten los síntomas, en general esos síntomas quedan, ¿sí? Lo que sí puede ser es que con el tiempo se van modificando, pero tiende a quedar una secuela si después de 2 o 3 años el paciente quedó con síntomas. Ahora, vuelvo a insistir, hay medicamentos para manejar esos síntomas, o sea que se puede consultar, en este caso a un neurólogo o a un especialista en dolor, y esos síntomas se pueden, digamos, mejorar, aliviar con medicamentos que bien regulados tienen pocos efectos adversos y le pueden mejorar la calidad de vida al paciente, así que eso que lo tiene que tener en cuenta. Bien, buenísimo, Analia, toma nota. Natalio dice, hace 5 años que estoy en mantenimiento con lenalidomida de 10, la neuropatía fue increciendo en manos y pies. ¿Es claro síntoma de toxicidad u otro factor? Hay que averiguar. Bueno, ese paciente hay que evaluarlo porque si bien no es tan común, la lenalidomida puede dar neuropatía, no como la vieja talidomida que daba mucho más, pero sí sabemos que puede dar. Entonces, un poco lo que decía al inicio, habría que descartar en este paciente que no tenga otra causa de neuropatía y hecho eso, efectivamente, podría ser que la lenalidomida, y ahí aparecería esta discusión que teníamos antes, si esto le afecta la calidad de vida, podríamos discutir con el hematólogo si puede buscar otra alternativa terapéutica o le podemos dar un tratamiento sintomático para que le alivie esos síntomas y si con eso tiene una buena calidad de vida y la neuropatía es leve, bueno, ahí volvemos a poner las cosas en la balanza y puede quedar con eso. Creo que vale la pena ahí tener estas cosas en cuenta y hacer una consulta. Bien, Marcelo, mil gracias. Bueno, vamos con 2 o 3 preguntitas más para ir terminando. Acá Mariana pregunta si los calambres son consecuencia del mieloma. Bueno, como decía antes, los calambres pueden ser expresión de neuropatía, pero no necesariamente, no es lo más común. También hay algunos trastornos que nosotros le llamamos del medio interno, los trastornos que puede tener el calcio, por dar un ejemplo, pueden dar calambres también. Así que eh, es, es un síntoma a considerar en forma global. Pueden ser por la neuropatía, y ahí no quiero que quede como todo puede ser, digamos, habría que ver si el paciente tiene un cuadro con una neuropatía distal, con síntomas característicos de neuropatía, con un examen físico que vaya acorde a eso, y los calambres tienen una presentación que nosotros vemos la neuropatía, podría ser, y ahí con los tratamientos que yo digo, más un poco de agua tónica puede aliviar. Ahora, hay pacientes que tienen otros tipos de calambres, tienen calambres en otras partes del cuerpo y no se asocian tanto a sus síntomas neuropáticos, y ahí es importante considerar otras causas de calambre también, ¿no? Eso es un poco, creo, el mensaje. Y también hay medicación que nosotros damos para el mieloma que puede producir calambres, ¿eh? Bueno, No en además. porcentaje muy elevado, pero puede producir calambres. Diego pregunta si las neuropatías son en extremidades o pueden darse en otros lugares. Bueno, pueden darse en otros lugares porque tenemos nervios en todo el cuerpo. En general, las neuropatías asociadas al mieloma y a los tratamientos del mieloma se ven sobre todo en las extremidades, son lo que nosotros llamamos las neuropatías axonales y son longitud dependientes, o sea, afectan primero a los nervios más largos, o sea, los de las piernas, después los de las manos y raramente los de la cara o el tronco. Pero hay otras enfermedades, como venimos diciendo al principio, que pueden sí afectar a los nervios de la cara o del tronco. Entonces, ahí eso sería una bandera roja para pensar que la neuropatía puede venir por otro lado, ¿no? Perfecto, a analizar entonces. Bueno, Elba, tu pregunta ya la respondió más o menos un poco más arriba, no sé si viste la charla, y los demás están agradeciendo y mandando muchos saludos a ustedes. Dorotea, te dejo para que hagas este cierre junto con Marcelo, que estuvo sumamente claro. Doctor Chávez, no tenemos más que agradecer nosotros médicos y de tener neurólogos al lado y creo que los más agradecidos son los pacientes, que creo que como mensaje
tienen que llevarse de que, bueno, hay que consultar, no hay que aguantar, hay que consultar por si uno tiene alguna molestia en miembros inferiores. Es importante hacer la consulta con el hematólogo que lo está tratando para que, bueno, una consulta con un buen examen neurológico, saber dónde estamos parados y saber qué tratamiento podemos recibir. Marcelo, te agradecemos mucho tu presencia y bueno, Yo quiero Mariam, agradecer, yo quiero agradecer particularmente también a los pacientes que en esta videoconferencia en particular redactaron muy bien las preguntas y que no me hicieron, no me hicieron trastabillar leyendo cosas que no se entendían. Así que los felicito, es fundamental que ustedes puedan manifestarse y expresarse bien. Bueno, muchísimas gracias Marcelo, gracias, muchísimas gracias Dorotea y nos estamos viendo en la próxima videoconferencia. muchas Gracias. gracias. Hasta luego, muchas gracias a ustedes.